Vamos a contestar ahora las preguntas que surgieron de la quinta clase de este curso acerca del concepto progresista de la teología. Vamos a ver algunas preguntas que hicieron. Primero, algunas definiciones. Una hermana quería que volvamos a definir ciertas palabras. Por ejemplo, ¿qué es la ontología? La palabra ontología viene de un término en griego y simplemente significa la esencia de algo. ¿Qué es la esencia de algo? Diferenciándolo de lo que la persona hace, ¿ok? Entonces, ontología es quién es o qué es algo, ¿ok? La palabra deconstruir, ¿qué significa deconstruir? Bueno, es un término bastante actualizado. Es un término que significa o apunta al deseo de ir detrás de las intenciones de ciertas acciones para ver cuál es la verdadera intención que una persona tiene. Por ejemplo, en el asunto del machismo o de creyentes que afirman que el liderazgo de la iglesia es limitada a los varones. El argumento del creyente conservador es que afirmamos eso porque la Biblia lo enseña. El apóstol Pablo indica que la autoridad del liderazgo en la iglesia debe ser masculina. Pero los cristianos progresistas intentan, entre comillas, deconstruir la actitud del cristiano conservador. Dicen, la verdad es que no están simplemente queriendo obedecer a Dios. Lo que el cristiano conservador quiere hacer es retener el poder, imponerse sobre toda la iglesia e imponerse sobre las damas. Entonces, deconstruir es no aceptar la explicación dada por alguna acción, sino tratar de imaginarse que detrás de esa intención aparente hay una verdadera intención bastante negativa, ¿ok? Es deconstruir la intencionalidad detrás de algunos actos. Eso al menos es como estamos usando la palabra en este contexto de la actitud del cristiano progresista frente, digamos, a aspectos de liderazgo de la iglesia. ¿Qué es el altruismo? Otra palabra un poco técnica, ¿no es cierto? Altruismo significa velar por el bienestar de la otra persona, ¿ok? Velar por el bienestar de la otra persona, altruismo. Lo opuesto es egoísmo. Egoísmo es interesarse en uno mismo. La palabra ego en latín significa yo. Egoísmo es interesarme en mí mismo, en lo que a mí me beneficia. Altruismo viene de la palabra alter en latín, que significa el otro. Así que el altruismo es el interés en el bienestar de la otra persona. ¿Qué es el panenteísmo? El panenteísmo es el concepto de que Dios no existe como un ser trascendental, más allá de la creación, como un ser distinto a la creación. El panenteísmo afirma que Dios es, es idéntico con la creación, está inmerso en toda la creación, que no podemos separar a Dios de la creación, ¿ok? Entonces Dios está en todo nivel de la sociedad, no solo con el creyente, sino también con el inconverso, no solo con la iglesia, sino también con el Estado. Dios está en todo, panenteísmo. Otra pregunta, ¿a qué se refiere con esta expresión el desarrollo sostenible? Esta es una expresión bastante contemporánea también. Desarrollo significa cómo podemos avanzar como sociedad, cómo podemos ayudar a países en pobreza desarrollar para que las personas tengan una mejor condición de vida. Pero ese desarrollo, crecimiento, desarrollo social debe ser sostenible en el sentido de que no causa daño al medio ambiente, no hace mal uso de los recursos
naturales y que por lo tanto, ese desarrollo que se está gestando es algo que es sostenible con el medio ambiente, la ecología, las demandas de los recursos naturales, ¿ok? Porque lo que se está viendo es que la raza humana ha elaborado una forma de desarrollo de países que no es sostenible, que gasta demasiados recursos naturales y destruye el medio ambiente. Y si continuamos así, la idea es que nos vamos a extinguir, aniquilar como raza humana. Eso no es conveniente, obviamente. Entonces dicen, necesitamos encontrar una forma de ayudar a los países a desarrollar, pero sin causar demasiado daño al medio ambiente y sin gastar en forma indebida los recursos naturales, ¿ok? Eso es un desarrollo sostenible. Otra pregunta, ¿qué es la lucha contra la opresión social? Opresión social es el concepto de algunas personas, pocas, pudientes y poderosas, oprimen a la mayoría que son pobres y no tienen mucho poder político o económico. Entonces, la lucha contra la opresión social es tratar de liberar a las personas de estructuras económicas, sociales o políticas que los mantienen en pobreza, que los oprime, les hace sufrir. Entonces, esa es la lucha contra la opresión social. Espero que eso aclare algunas cosas para algunos de ustedes. Pasemos a la teología del cristianismo progresista. Uno de ustedes comenta, cada creyente en Dios sabe que las doctrinas centrales están y salen de la palabra de Dios. ¿Cómo pueden hacer teología los cristianos progresistas? Si según la definición de teología es la palabra teos en griego, que significa Dios, y logos, también en griego, que significa estudio tratado. En resumen, la teología es tratar de estudiar o conocer a Dios en las Escrituras. Así que la pregunta es obvia, ¿no es cierto? ¿Cómo conocer a Dios por otras fuentes que no sea la Biblia? ¿Cuál es el fin del cristianismo progresista de hacer su propia teología? Una excelente pregunta y que realmente va al meollo del asunto. En primer lugar, a lo menos los más radicales de los cristianos progresistas, francamente, no creen en Dios. Por lo menos no creen en el concepto tradicional que la raza humana ha tenido de un ser, una divinidad que trasciende la creación y es diferente de nosotros, con el cual podemos entablar alguna relación. Obviamente, personas que no creen que ese Dios existe, muy difícil van a hacer teología, porque estarían tratando de dar un discurso sobre alguien en quien no creen. Por eso habrán notado que el énfasis en los cristianos progresistas no es hablar de Dios. No les interesa hablar de Dios. Quieren hablar del ser humano. Quieren hablar de cómo debemos tratarnos los unos a los otros, de cómo debemos organizar la iglesia, de cómo debemos atender a los pobres, cómo debemos dejar que las mujeres tengan su ministerio, cómo debemos tratar a las personas con diferentes orientaciones sexuales. El cristianismo progresista básicamente es humanista, no es teísta. Así que, aunque hablen de teología, la verdad es que realmente no hacen teología en el sentido tradicional de la palabra. Lo que elaboran es un concepto de antropología, cómo es el ser humano. Cuando los progresistas afirman que la teología de la iglesia obedece a un intento de empoderar o que refleja ciertos intereses, como por ejemplo el patriarcado machista o el concepto del imperio y dominio, ¿podría ampliar a qué se refiere cuando se habla de esos intereses? Bueno, el interés
del patriarcado machista es el interés de mantener una sociedad en la cual la autoridad radica en el varón, el padre de familia o el hermano mayor. Eso sería un patriarcado, donde el líder de la sociedad o de la familia es un varón. Y es machista porque no solo es un liderazgo varonil, sino un liderazgo varonil que oprime a las mujeres. ¿Ok? Por eso los dos términos, patriarcado, machista. La otra frase, el concepto de imperio y dominio, viene de la idea de que, según los cristianos progresistas, Jesús era un simple judío a quien no le interesaba para nada el poder y el dominio. Pero que luego, cuando la iglesia cristiana empezó a crecer y a ser más numerosa, se juntó el cristianismo con algunos conceptos del Imperio Romano, donde el emperador gobernaba, había el senado que gobernaba, ejercía dominio. Entonces, el argumento del cristianismo progresista es que el cristianismo poco a poco empezó a tener interés en dominio y en poder, y que algunas de las cartas del Nuevo Testamento, y ellos dicen aún de los evangelios, reflejan otro tipo de Jesús, otro tipo de Cristo, ese Rey de Reyes, Señor de Señores, que un día va a gobernar sobre toda la tierra. Bueno, dicen los cristianos progresistas, esa figura de Cristo como el gran soberano que va a reinar sobre todas las naciones es un concepto de imperio, un concepto de poder, que nada tiene que ver con el Jesús original, dicen ellos, sino que obedece a una suerte de sincretismo entre la iglesia cristiana y el imperio romano de los primeros siglos de la era cristiana. Una pregunta, ¿por qué será que toman de manera deliberada los puntos vacíos que la iglesia cristiana ha dejado de interesarse? Lo hacen porque están haciendo una crítica al cristianismo. Y hay que reconocer que en algunas áreas, en particular el área social de la iglesia, ha habido un vacío. Históricamente la iglesia, desde los hechos en adelante, tenía un fuerte interés en apoyar a la gente necesitada. Lamentablemente, para el siglo XX, la iglesia cristiana desarrolla una suerte de individualismo en la cual muchísimas iglesias no tienen en absoluto interés en ayudar a la gente pobre. Se contentan con congregar los domingos, tienen su culto, se van a sus casas y no tienen ningún interés en ayudar a gente pobre. Ahí hay un vacío, ¿no es cierto? Porque el ejemplo del Señor Jesús, del apóstol Pablo, las cartas pastorales indican la necesidad de ayudar a gente en pobreza. Así que ahí hay un ejemplo donde el cristianismo progresista ha tomado un punto vacío en la iglesia para desarrollar su apología. Ahora, hay que reconocer que en este caso tienen razón. No todo es blanco y negro. No hay que pensar que todo el cristianismo progresista es malo. No, hay algunos temas que son importantes y nos van a ayudar a reflexionar. El problema es que hay demasiados temas teológicos, bíblicos, que realmente apuntan a una herejía y no tienen nada de sano. Y por eso uno tiene que cuestionar y hacer una crítica del cristianismo progresista. ¿Cuál es el peligro entonces de la teología progresista? Una persona pregunta, ¿cuán peligroso puede ser que se infiltre la teología progresista a la iglesia? Bueno, precisamente por esos aspectos negativos del cristianismo progresista. Por ejemplo,
el afirmar que los 4 evangelios no son históricamente confiables, que es una invención de la iglesia, que así no fue Jesús. Todo eso está equivocado y es altamente peligroso para la iglesia. O la actitud de cuestionar la vida más allá de la muerte, la existencia de seres angelicales y hasta de Satanás. Es muy peligroso para la doctrina cristiana. El concepto de que Jesús no murió una muerte sustitutoria para pagar por nuestros pecados, altamente nocivo para la doctrina bíblica de la salvación. Hay varias cosas que son altamente peligrosas y por lo tanto tenemos que cuestionar al cristianismo progresista, aunque reconocemos algunos puntos de valor en lo que están diciendo. ¿Ok? Tenemos que matizar nuestra crítica con algunos aspectos rescatables. Alguien pregunta sobre la relación entre el cristianismo progresista y la teología de la liberación. ¿Cuáles serían las similitudes y diferencias entre la teología progresista y la teología de la liberación? Si existen. Bueno, de verdad que existen muchos paralelos. En primer lugar, en su concepto de la Biblia. La teología de la liberación, por lo general, no acepta que la Biblia es una colección de libros inspirados por Dios y por lo tanto infalibles. La teología de la liberación toma la Biblia como documentos humanos escritos en ciertos contextos culturales, que podemos rescatar algunos puntos, pero no hay que tomarlo todo como fuese histórico. En segundo lugar, la teología de la liberación presenta la esencia de la salvación cristiana como el rescate de la esclavitud y de la opresión. Toman el éxodo de Egipto como el paradigma de la salvación. Reinterpretan todo el concepto del reino de Dios y la salvación como un rescate de la esclavitud y la opresión física, económica, política. Y en eso el cristianismo progresista tiene mucho, mucho parecido con la teología de la liberación. Entonces, la teología de la liberación afirma que, entre comillas, Dios o Jesús lo que quiere hacer es simplemente salvar al ser humano de la opresión material, física, económica y política. En eso consiste la salvación. El reino de Dios no tiene que ver con el más allá, el reino de Dios tiene que ver con establecer una sociedad justa, equitativa, donde seres humanos pueden vivir en paz y en igualdad. Ese es el concepto de la teología de la liberación y es también el concepto del reino de Dios en el cristianismo progresista. Así que básicamente son puntos de vista muy, muy similares. Quizá una diferencia es que mientras la teología de la liberación abiertamente, algunos a lo menos, abiertamente abrazan el marxismo como una forma de establecer cómo llevar adelante la revolución social, el cristianismo progresista se distancia del marxismo, se llaman socialistas, mas no marxistas. ¿Ok? Así que hay ciertas diferencias. Otra persona pregunta, si su propósito es mayormente la situación social del hombre, ¿por qué no señalan su moralidad frente a los actos indebidos que se cometen? Bueno, en algunos casos obviamente lo hacen. Los cristianos progresistas se presentan como hombres y mujeres de compasión social, hombres y mujeres que no quieren imponer sus ideas sobre otros, hombres y mujeres que buscan la igualdad entre todos. Así que se presentan en esa manera. Pero si no tratan el asunto del pecado como un tema de fondo, la verdad es que nunca van a poder cambiar la sociedad radicalmente porque, como entendemos,
Solo Dios puede cambiar el corazón humano y por lo tanto solo Dios puede cambiar la condición social de un país. Es en vano pensar que una persona lo puede hacer por sí solo. Obviamente, eso no significa que como no podemos hacerlo solos nosotros, no vamos a hacer nada, que francamente ha sido la actitud de muchos cristianos a través de los siglos. Debemos hacer algo, pero confiando en Dios, entendiendo que si no empezamos con el nuevo nacimiento y la creación de un hombre y una mujer renovados espiritualmente, que es lo que la iglesia históricamente ha enseñado, entonces nunca se va a producir una sociedad equitativa. ¿Por qué? Porque el problema está en nosotros. Nuestro corazón humano tiende al egoísmo. Y lamentablemente el cristianismo progresista pretende pasar por alto ese hecho fundamental. Y si el ser humano es un pecador y tiene esa tendencia, solo Dios lo puede salvar. Pero si no tienen un concepto claro de Dios y de la salvación, como la Biblia lo presenta, el cristianismo progresista está destinado a fallar rotundamente. Eso nos lleva a considerar problemas en la teología del cristianismo progresista. ¿Cómo entender la contradicción interna que manifiesta la teología progresista? Bueno, la contradicción interna es entre, por un lado, hablar de cristianismo o de teología, pero por otro lado, rechazan el Dios de la Biblia y rechazan la figura de Cristo. Sí que es una contradicción que se llamen cristianos y es una contradicción que hablen de teología. ¿Habrá alguna esperanza para quienes rechazan la resurrección de Jesús y la segunda venida de Cristo, tal como lo afirman los progresistas? La verdad es que mientras mantengan esa posición, no serán salvos. Si la idea aquí es la esperanza de la salvación, obviamente no habrá salvación para los que rechazan la resurrección de Cristo. Por eso, en las epístolas pastorales, como también en 1 de Corintios, el apóstol Pablo trata seriamente con personas que niegan la doctrina de la resurrección. Porque como Pablo afirma, si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Eso está en 1 de Corintios 15, una carta que aún los cristianos progresistas aceptan como de Pablo. El problema es que ellos dicen, Jesús nunca enseñó eso. Esto es una invención de Pablo, de la resurrección. Y ahí empieza, o ahí está el gran problema del cristianismo progresista. Así que la respuesta es no. Lamentablemente, mientras no se sometan a la enseñanza bíblica de la resurrección física de Cristo y la segunda venida de Cristo para acabar con este mundo, no hay esperanza que sean salvos. Obviamente uno debe seguir orando por ellos, compartiendo el evangelio con ellos, porque uno nunca sabe cuándo Dios podría tocar sus corazones y salvarlos. Y eso debe ser nuestra esperanza constante. ¿Cómo el cristiano de a pie puede unir estos dos conceptos, el bienestar social y la salvación de las almas? Bueno, lo que el cristianismo progresista pretende decir es que las almas no existen, que esto de almas es un concepto griego, dicen ellos, y que por lo tanto no hay una vida más allá de la muerte. Así que lo que llamamos salvación, dicen ellos, es nada más que el bienestar social. Así que eso es lo que el cristianismo progresista pretende enseñar. Ahora, el cristiano de a pie, ¿cómo unir esos dos conceptos? Bueno, la única forma es de entender que se tratan de dos cosas diferentes.
Una cosa es mi salvación eterna, que viene por fe en Cristo. Otra cosa es el bienestar social por el cual yo debo trabajar usando mis recursos, compartiendo con otros que no tienen suficiente para su diario vivir. El cristiano verdadero va a vivir las dos cosas. Va a procurar la salvación de su alma y también tendrá un interés en el bienestar de su prójimo. ¿Cómo se puede evangelizar sin ver el evangelio a través de los lentes de las epístolas? Otra vez una buena pregunta. Porque las epístolas elaboran el concepto de el evangelio a la luz de la muerte y resurrección de Cristo. Cuando Jesús vino a la tierra, él anunció el evangelio del reino de Dios. Y los judíos lo entendían dentro de la cosmovisión del Antiguo Testamento. Pero a ese concepto del reino de Dios del Antiguo Testamento, tenemos que sumar la vida de Cristo en la tierra, que fue una manifestación de la llegada del reino, luego su muerte en la cruz, que se debió al conflicto entre el reino de Dios y el reino de Satanás, y luego la resurrección de Cristo, que fue el triunfo del reino de Dios sobre el reino de Satanás. Entonces, el evangelio completo está en las epístolas, donde los apóstoles, los representantes oficiales de Cristo, preparados por el Señor personalmente para cumplir su tarea apostólica, ellos interpretan el reino de Dios no solo a la luz del Antiguo Testamento, sino también a la luz de la afirmación: Jesús de Nazaret es el Mesías, él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación. Ese concepto global del Evangelio está en las cartas del Nuevo Testamento. Y por lo tanto, rechazar esas cartas, algunas de ellas, como lo hace el cristianismo progresista, o cuestionar la veracidad de las cartas, alegando que Pablo presenta a un Cristo, no al Jesús original, termina distorsionando por completo el evangelio bíblico y por lo tanto ya no se puede evangelizar porque no se tiene el evangelio. Y aquí está lo triste del cristianismo progresista. Hablan mucho del evangelio, hablan mucho del reino de Dios, pero al rechazar el concepto de la divinidad de Jesús y al rechazar la doctrina de la resurrección, terminan sin evangelio. Y lo que va a pasar es lo siguiente. Si no tienen el verdadero evangelio, obviamente no cuentan con el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, esos grupos que se llaman cristianos progresistas están básicamente destinados a desaparecer. Y eso es lo triste porque en alguna manera ellos llevan el nombre de cristianos y van a afectar la verdadera iglesia del Señor Jesús. ¿Qué problemas hay en la teología del cristianismo progresista? Si bien es cierto que a veces los cristianos hemos hecho mucho énfasis en el ser y los cristianos progresistas hacen un énfasis en el hacer, ¿cuál sería el equilibrio ideal entre la ortopraxis y la ortodoxia? Bueno, lo que hace el cristianismo progresista es rechazar casi de plano la ortodoxia y se limitan a la ortopraxis. Pero la verdad es que si no tienen la ortodoxia, que incluye el nuevo nacimiento, entonces a la larga no tendrán una ortopraxis, porque solo el Espíritu Santo nos puede dar un genuino deseo de ayudar a las personas y tener vidas transformadas que vamos a hacer sal y luz en esta sociedad.
La única esperanza de la sociedad es la iglesia verdadera de Cristo. Y para tener una verdadera iglesia de Cristo que haga ortopraxis, tenemos que tener la ortodoxia. Así que el equilibrio es lo siguiente. Primero tiene que haber ortodoxia. Es la ortodoxia que genera ortopraxis. Pero si no tienes ortodoxia, tampoco vas a tener a la larga ortopraxis. Puedes hablar de ello, pero a la larga va a desaparecer, porque sin el nuevo nacimiento que viene del verdadero evangelio, no habrán verdaderos creyentes en la tierra. Y a la larga, la raza humana va a descender en el caos del egoísmo y la violencia y la supervivencia del más fuerte, la ley de la jungla. Y eso va a ser muy, muy triste ver eso realizándose en la tierra. ¿Quién entiende un cristiano progresista menos radical por sagrado? Pues como se dice en una de las diapositivas, según su creencia en Dios, no hacen distinción entre sagrado y secular. Bueno, para aquellos cristianos radicales, como no creen en Dios, no hay nada sagrado. Todo es secular. Para los menos radicales, que tienen un concepto de Dios, entonces lo sagrado sería el culto cristiano, nuestra lectura de la Biblia, nuestra vida de oración. Eso sería lo sagrado. Lo secular es lo que hacemos como creyentes en la sociedad en forma general, en toda nuestra actividad, el trabajo, la vivencia, cómo gastamos el dinero, toda nuestra vida, entre comillas, secular, ahí está para ellos lo secular. Lo sagrado tiene que ver con nuestra vida espiritual, oración, leer la Biblia, ir a los cultos, testificar del Evangelio. Los cristianos progresistas, por lo menos los más radicales, no creen en Dios y afirman que Jesús no es divino y que no vino a salvar al mundo del pecado. ¿Por qué su énfasis en negar a Jesús, que no es divino y que no es Cristo? Y aún así se hacen llamar cristianos. ¿En qué sentido lo hacen? Bueno, la verdad es que siguen usando la palabra cristiano porque se dan cuenta que la gente entiende ese término. Si dejaran de usar la palabra cristiano, ¿qué nombre usarían? Y lo que ellos pretenden hacer es captar gente de las iglesias cristianas para llevarlas a sus ideas seculares casi ateas. Por eso su estrategia es usar el nombre cristiano para dar la impresión que son cristianos, para que verdaderos cristianos los escuchen y sean jalados por ellos. Porque, como muchos han observado, tienen muy poco de cristiano, a lo menos los radicales, el cristianismo progresista. Otra persona pregunta, ¿los cristianos progresistas creen en la evolución y dicen que están evolucionando? ¿Por qué cada vez más hay violencias en todos los países? ¿Por qué va en aumento la violencia por más estudiados o académicos que se creen? El ser humano está decayendo cada vez más. ¿En qué sentido evoluciona? Exactamente. Ahora, ellos podrían argumentar que el ser humano está evolucionando tecnológicamente. Y es cierto, hay enormes avances tecnológicos. El problema es que el ser humano como tal, en su carácter, en su naturaleza, no está evolucionando. Y aquí está el meollo del problema. Vivimos en un mundo altamente tecnológico.
inteligencia artificial y todo lo demás. Pero el ser humano, lejos de mejorar en su relación con otros y en su convivencia consigo mismo, está retrocediendo, generando una sociedad cada vez más egoísta, más opresora, violenta, y los seres humanos cada vez más deprimidos, necesitan tomar pastillas contra la depresión. Hay más y más casos de desorden psicológico y más casos de suicidio. Así que, ¿dónde está la gran evolución del ser humano? Ahora, la falta de interés del cristianismo progresista en el pasado. ¿A qué se debe? Que la teología progresista rechaza todo lo pasado y solo se enfoca al presente y futuro de la iglesia. Creo que básicamente se debe a que eso es lo que la sociedad en general está, es la actitud que tienen. Hace unos días, conversando con un grupo de jóvenes de nuestra iglesia, me comentaron de que todos, a su criterio, los chicos menor de 18 años, no les interesa para nada la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. O sea, el mundo entero ha sido eh, eh, consternado y emocionado conmovido por la muerte de la reina de Inglaterra, 70 años, la monarca más antigua de todo el planeta. Pero los adolescentes no les interesa para nada. ¿Por qué? Porque hay esta actitud de que la historia es irrelevante. No nos ayuda en nada. Esa es la actitud hoy en día hacia el pasado. No nos ayuda en nada. Solo hay que mirar el ahora y el mañana. Lo demás es irrelevante. Y como la sociedad en general tiene esa actitud y casi nadie en la farándula o en los influencers de TikTok, etcétera, casi nadie habla del pasado, hemos formado una generación nueva que simplemente no le interesa el pasado. Y la teología progresista comparte esa actitud. Ahora, ¿qué de la falta de preparación en la iglesia? Noten estas preguntas. ¿Están los líderes, los pastores, preparados para asimilar lo descrito líneas arriba, es decir, el cristianismo progresista? Si hay miles de personas que están siendo engañadas con estas ideas del cristianismo progresista, ¿no sería un pecado de omisión el que no se traten estos temas en las congregaciones? ¿Qué debemos hacer para contrarrestar estas vertientes? Porque puedo afirmar que muchos la desconocen. ¿Cómo se podría hacer para tener una bibliografía en español sobre este tema? Bueno, hermanos, es exactamente por esto que estamos ofreciendo este curso, porque hemos notado la falta de interés en este tema en las iglesias. La gran mayoría de pastores o no se dan cuenta del cristianismo progresista o simplemente piensan que es irrelevante o no saben cómo contestarlo. Así que esto es una bomba de tiempo para la iglesia. Y por eso espero que este curso les ayude a ustedes a lo menos a estudiar este tema, a hablar en su iglesia de este tema, tratar de influenciar a la gente que le rodea de este tema y también hablar con sus pastores acerca de este tema. Bibliografía en español muy poco hay. ¿Por qué? Porque el progresismo no usa, no usa mucho, por lo menos, la palabra escrita, libros. Lo que usa son las redes sociales. Así que no hay tanto material en español, libros, sobre el cristianismo progresista. Pero sí hay en las redes. Así que empiecen buscando en YouTube, empiecen buscando en blogs,
en Internet. Ahí van a encontrar bastante material sobre el cristianismo progresista. Para terminar, temas generales. El pensamiento filosófico griego puede contribuir en algo hoy en día, con nuestra formación cristiana. Bueno, por lo menos tenemos que conocer la filosofía griega, porque la iglesia primitiva, aún en el primer siglo, y las cartas en el Nuevo Testamento lo reflejan. La iglesia, cuando empezó a entrar al mundo gentil, el mundo griego, empezó a ser impactado por la filosofía griega. Por lo tanto, no vamos a entender ciertos capítulos del Nuevo Testamento si no hemos estudiado la filosofía griega, si no sabemos lo que es el neoplatonismo, si no sabemos lo que es la idea de que el mundo espiritual es perfecto y el mundo material es pecaminoso. Si no sabemos ese dualismo que es inherente en el neoplatonismo griego, vamos a tener dificultades en entender varios elementos de la enseñanza bíblica y luego de la teología cristiana también. Así que es importante como nuestro conocimiento general y para poder entender varios aspectos de la teología. Otra persona pregunta, en algunas versiones de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional, hay textos que han sido sacados de su originalidad. Creo que ahí está queriendo decir, hay textos que han sido sacados de la Biblia. Es decir, están en la Reina Valera, pero no están en la Nueva Versión Internacional. Los cristianos progresistas pueden apoyarse sobre eso para afirmar que hay manipulación del texto en el Nuevo Testamento. La verdad es que no. Creo que ellos no usarían eso como un argumento. En primer lugar, porque ellos están muy contentos con esta tendencia a sacar de la Biblia algunos textos. Ellos no lo llaman manipulación porque ellos mismos lo hacen. Lo que ellos llaman manipulación del texto es argumentar que la iglesia cristiana conservadora ha manipulado el texto para negar, por ejemplo, la acción social de la iglesia y para centrarnos en solamente la salvación de las almas. Así que el argumento, la crítica a que nosotros hemos manipulado el texto no se debe a que hay versiones de la Biblia en la cual hay algunos textos que faltan, que están en la Reina Valera, por ejemplo. Eso se debe a lo que llamamos la crítica textual. Y la verdad es que el cristianismo progresista no tiene mucho interés en la crítica textual. Finalmente, la teología helénica. ¿Qué impacto puede tener en nuestra formación? Bueno, es cierto que cuando estudiamos la historia de la doctrina cristiana y la formación de las doctrinas de la doble naturaleza de Cristo, la Trinidad y otras cosas, hay una influencia de la cultura griega simplemente porque eran griegos, personas de habla griega, que se dedicaron a debatir y elaborar esas doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Por lo tanto, cuando estamos estudiando la historia de la doctrina, vamos a tener que lidiar con este asunto de teología helénica y habrá que evaluar el aspecto positivo, el aspecto negativo. Y hay que reconocer, hay aspectos negativos de la teología helénica y aquí el cristianismo progresista otra vez tiene toda la razón en esta área. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene una corriente helénica en su actitud hacia la sexualidad. La idea de que hay algo inherentemente pecaminoso de la sexualidad y que por lo tanto la sexualidad debe limitarse solo a la
reproducción humana y no al disfrute de una pareja casada. Se debe a una distorsión de la enseñanza bíblica a la luz del pensamiento helénico griego. Porque, como dice el neoplatonismo, el mundo espiritual es perfecto, el mundo material es malo. ¿Dónde se da la relación sexual? El mundo material, en nuestros cuerpos. Por lo tanto, es pecaminoso. Y habrán escuchado esta frase, una relación platónica. ¿Qué es una relación platónica entre un hombre y una mujer? Cuando todo es espiritual, donde no hay nada de contacto físico. Bueno, ese dualismo viene del neoplatonismo. Así que indudablemente ha habido una influencia negativa en algunos elementos de la teología cristiana y por lo tanto tenemos que estar alerta a eso. Y en la medida que el cristianismo progresista nos alerta a esos peligros, está bien. Y podemos rescatar esa crítica que hace de algunos elementos de la influencia griega en la teología cristiana. Los cristianos progresistas en Estados Unidos, en su mayoría, son cristianos, ya sea de derecha o izquierda. ¿Piensan gobernar como potencia mundial? Si son inclusivos y que todas sus ideas son aceptadas, ¿cómo gobernarán? Bueno, la idea que ellos tienen va bien. El problema viene cuando, cuando van a incluir a todos y al incluir a todos, entonces tendrán que incluir también a los desadaptados, etcétera, y eso va a generar una crisis, un caos, ¿no es cierto? Entonces, a la larga, no se puede ser totalmente inclusivo, porque eso genera un caos en la sociedad. Ahora, los cristianos progresistas creen que la caída, entre comillas, se debe al egocentrismo del ser humano. Estando ellos en una posición de autoridad o poder político, ¿acaso no se sienten dueños de su gobierno y desean la ovación del pueblo que los apoyan? ¿No es eso egocentrismo? Claro que hay esa tendencia. Y lamentablemente el cristianismo progresista va a encontrar, como tantos otros movimientos idealistas han encontrado, que es muy fácil criticar a la sociedad, proponer una alternativa, solo para encontrar al final que su alternativa se vuelve nociva para otros más adelante y se imponen cuando no todos están de acuerdo con ellos. ¿Y a qué se debe eso? A que somos pecadores. Y mientras seamos pecadores, nunca vamos a poder tener una sociedad idealizada. Es en vano. Y aquí está lo triste del cristianismo progresista. Al no tener, ok, gracias y que Dios les bendiga.